Genial, genial, genial. Hello, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de Clínica Mental, básicamente impartida por su servidor Rubén Rodríguez. Y para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy compartiendo estos temas, porque acuérdense que el éxito empieza en la mente, ¿ok? Y Clínica Mental precisamente para eso está diseñada, para tener un espacio, poder compartir, poder escucharnos y poder generar una disciplina. ¿Cuánta gente conoces que a veces dice, no, pues ¿para qué lo hago ahorita si lo puedo hacer después? Y uno de ellos, para los que están escuchando en vivo, que están aquí conmigo, que gracias por acompañarme como todas las mañanas, básicamente ese es un hábito que tenemos que aprender a cambiar. Muchas veces, como hay personas que saben que a veces esto se graba, pues ¿qué es lo que hacemos? Que de cierta manera decimos, no, pues no pasa nada, después lo veo grabado, me levanto más tarde, prefiero ver las noticias, prefiero ver otra cosa. Y no es un hecho, quiero aclarar, no es como que diga, ay, quiero que estés aquí, no, quiero que tengas claridad de que también parte por la razón por la cual invito a muchas de las personas, a muchos de los oyentes en ese tipo de situaciones, a que me acompañen a veces en vivo, es justo generar un hábito, el hábito de la disciplina. Y precisamente ahí es donde nace el concepto de la clínica mental. ¿Por qué? Porque disciplina, entendiéndolo en un contexto que a mí siempre me ha gustado adoptar, es aprender a hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, tengas ganas o no de hacerlo. Entonces, esa disciplina es lo que genera un hábito. Lo hemos visto y precisamente por eso estamos estudiando en estos capítulos principales. Independientemente del episodio, hay veces que el episodio no va a coincidir con el capítulo. Es una realidad para que lo vayan sabiendo, pero algo interesante dentro del proceso es entender que normalmente estamos trabajando ahorita los secretos de la mente millonaria y que a pesar, independientemente a eso, por eso lo estamos trabajando, porque básicamente cuando tú a tu mente le enseñas y le dices, por ejemplo, ¿sabes qué? Ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí me voy a disciplinar y no lo haces. Tu cerebro se condiciona para decir, cuando este amiguito, amiguita diga que le va a echar ganas, es que no le va a echar ganas. Guarda el archivo y lo mete a la mente. Así funciona. Por eso no te das cuenta que a veces pequeñas malas decisiones, hoy sí voy a hacer ejercicio y no haces, tu cerebro dice, ok, cada que él diga que va a hacer ejercicio y no lo haga, quiere decir que no lo va a hacer. Entonces, el hábito es lo que te va a ayudar, o más bien la constancia es lo que te va a ayudar a generar ese hábito. Entonces es bien importante por eso no procrastinar. Y aquí es donde te empiezas a dar cuenta por qué el 95% de las personas, así le den la ayuda que le den, le regalen lo que le regalen, nunca va a salir del hoyo. ¿Por qué? Porque el secreto empieza en la mente. Cuando tú entiendes que incluso hay cosas que no haces que te cuesten, hay cosas, y no hablo de dinero, a veces hablo nada más del esfuerzo. ¿Qué va a pasar en tu vida? Lo que va a pasar es que básicamente después vas a querer más y vas a querer más y vas a pensar que la vida es así. Entonces tú tienes que aprender a hacer un pequeño esfuerzo. ¿Me explico? Inclusive te platico que en sus inicios, cuando empezábamos este tipo de eventualidades, este tipo de programas, los hacíamos a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, obviamente, pues la intención era empezar a despertar con las personas diferentes hábitos. De hecho, por ahí tengo pensado en algún momento, posiblemente por ahí entrando el año, porque este podcast lo estamos grabando hoy, 19 de noviembre de 2025, y básicamente quizá empezando por ahí de enero, vamos a hacer un plan donde vamos quizá a tener un grupo de personas muy específicas, muy selectas, para que obviamente si tú estás dentro de mi comunidad, dentro del grupo de clínica mental específicamente, pues te vamos a hacer la invitación a participar dentro de un proceso donde vamos a crear hábitos, donde todos nos vamos a conectar, independientemente del podcast, nos vamos a conectar a cierta hora y vamos a ir instaurando un nuevo hábito de éxito. Te vas a dar cuenta que el éxito no es casual. Y precisamente el día de hoy quiero compartir con ustedes este capítulo número 3, repito, del libro
Los secretos de la mente millonaria, titulado El día que entendí que el juego cambia. El día que entendí que el juego cambia cuando tú cambias. Repito, el día que entendí que el juego cambia cuando tú cambias es cuando todo empieza a rotar un rumbo diferente. ¿Ok? Y hoy, pues básicamente quiero que nos demos el tiempo prácticamente de entrar más profundo a entender algunos puntos importantes. Quiero que imagines que estamos tú y yo frente a frente, teniendo incluso una conversación honesta sobre crecimiento, liderazgo, transformación, porque lo que voy a compartir no es solo una reflexión. ¿Sale? Este capítulo trae consigo algunos principios de riqueza tan simples como poderosos, chicos. Y cuando los integras, tu manera de vivir cambia para siempre. Ponme un número 5 en el chat si estás listo para poderte acomodar a escuchar esta información y que me digas, realmente estoy listo, realmente estoy poniendo atención, realmente estoy reflexionando en cada una de estas palabras. Y obviamente si es eso, pues te vuelvo a repetir, acomódate, respira y vamos a entrar en materia porque básicamente la intención de esto es saber que tu vida no va a ser igual, eso sí te lo puedo garantizar. Algo que yo siempre le digo a las personas, el riesgo que tienes tú de escucharme, de estar conmigo, de trabajar conmigo, etcétera, 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 es que tu vida no va a volver a ser igual. Soy la persona que te va a incomodar de la manera más bonita, pero no a veces no tan bonita, porque pues no, yo no digo nada más allá, simplemente comparto mi experiencia y quiero que sepan algo. Si yo comparto esto, no es porque yo sea perfecto, no es porque todo me haya salido bien, es no, quiero evitarte muchos errores que a veces son innecesarios. Sí me queda claro que del error nace el maestro, que del error nace la experiencia. Sí estoy consciente de eso, pero hay veces que hay errores innecesarios. Hay errores que a veces uno comete por necedad, a veces por ignorancia. Al menos el día de hoy vas a entender que por ignorancia no va a ser, ¿sale? Entonces vámonos primeramente con uno de los primeros puntos que titula el libro que dice La ilusión del cuando esté listo, ¿ok? Y fíjate que durante años te puedo compartir que yo he vivido con esa idea, o viví más bien con esa idea. Cuando ya esté más preparado, cuando se acomoden las cosas, cuando tenga más tiempo, ahora sí empiezo. Incluso quiero confesar públicamente que yo, obviamente, incluso para empezar este podcast, que déjame decirte que fue cambiándose el formato, precisamente porque yo te soy muy honesto, yo esperaba a veces de parte de un cierto equipo, pues ciertas iniciativas, siempre hay un pretexto para no estar. Si es en la mañana, ay, es que, ¿qué crees? Que en la mañana no sé qué. Si es en la noche, ay, ¿qué crees? Es que en la noche no sé qué. Si es en la tarde, y básicamente fue cambiando un poquito el formato, pero la intención era hacer algo diferente, ¿sabes? Y de manera, y eso lo agradezco, porque ahí te das cuenta que nada es casualidad en la vida. Todo pasa por algo y para algo. Y si no hubiera pasado de esa manera, yo no me hubiera atrevido a empezar a hacer estos podcasts. Mucha gente me decía, ¿por qué no haces podcast? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Me explico? Y muchas veces decía, no, espérate, porque pues muchos no saben que en pandemia pues volví a caer en una bancarrota terrible y hace un año atrás, no una bancarrota, pero sí caímos en ciertas situaciones financieras, ¿me explico? Entonces, desgraciadamente, y lo digo así, muy tristemente, desgraciadamente, pues a veces el pertenecer a una industria en la cual pues muchos a lo mejor saben o no saben, yo me dedico a varias cuestiones diferentes. En una de ellas me dedico básicamente a la consultoría, en otras me dedico exclusivamente a otra industria del mercadeo y también me dedico a la industria tradicional, ¿no? Entonces me manejo en varias vías. En ese sentido, pero hay ciertas industrias que siempre van a simular que éxito es igual a ser millonario, a despilfarrar dinero, a sentirse Juan Camaney, al reconocimiento, y no va por ahí. Entonces, yo ya sé que a veces así funciona la sociedad en muchos sentidos, y a veces uno dice que no, pero se deja llevar y dices, no, ¿cómo crees que voy a empezar a hacer esto? Por eso me tardé mucho tiempo. Hoy la situación ha ido cambiando, gracias a Dios. Hoy la situación va mejorando en muchos sentidos, pero pues básicamente, pues a veces en su momento dices, ¿por qué no lo hice antes? Y ese fue un error tremendo, el esperar que las cosas estén bien, y no, siempre tienes que iniciar con lo que hay, con lo que tengas, alejarte de esas personas que no, y siempre ven un pero a cada solución. Aléjate de esa gente solamente te va a quitar energía. Y en este capítulo, que el cual me sacudió increíblemente, con un
principio de riqueza fundamental, anótalo. Uno de los principios de riqueza dice, no esperes a estar listo, empieza y crece en el camino, ¿ok? Y la riqueza, y obvio que siempre he aclarado, no solo hablo de dinero, no es prácticamente riqueza mental, riqueza personal, riqueza espiritual, porque todo eso es un compendio. Ya dijimos incluso que la economía es un reflejo de lo que hay en ti. Aunque tú ganes mucho y si ese dinero no quiere estar contigo, es porque algo dentro de ti lo rechaza, ¿ok? Entonces, no llega precisamente por preparación infinita. Llega por acción constante. Ayer lo veíamos en el podcast donde veíamos en el episodio 2 del capítulo 2 que hay, cuánta gente no conoces que se la pasa de curso en curso en curso y le da cursitis y cursitis porque a veces ve esto nada más como un club social, pero no actúa. Y no es malo tomar cursos, el problema es que qué de eso actúas, cómo se refleja eso en tu economía diaria, cómo se ve. Hay personas que a veces ni siquiera tienen 500 benditos pesos pensando algo, no tienen 1,000 pesos ahí guardados, es una fortuna. Y el problema no es juzgarlo, ¿no? El problema es decir, ¿no te da tristeza tantos años de esfuerzo y crecimiento para saber que a veces hasta a lo mejor ya olvídate iniciar algo, una emergencia? Eso realmente es lo que tiene que ponernos a pensar. Entonces, pues básicamente aquí algo que yo anoté como el día que me di cuenta que yo mismo me frenaba, ¿no? Y pues básicamente en esta parte, pues yo recuerdo un día donde tenía que preparar, no sé, algo importante y aún así, pues no lo hacía, ¿no? Me llenaba de pretextos, de pronto me escuché a mí mismo y decía, ¿no? Mí mismo, ¿no? El mí mismo, a ver, mí mismo, Rubén, ¿no? No es que no puedas, es que te da miedo crecer. Y tuve que aceptar que muchas veces el éxito da miedo, chicos. El éxito da miedo. Eso es inevitable, porque hay veces que dices, oye, y más a los que se dedican a negocios de redes que me están escuchando aquí en vivo y en directo, tal vez tú digas, oye, pero ¿por qué no tengo no estoy teniendo éxito en X o Y situación, ¿no? Y la verdad, interesante dentro de esto es que a veces te da miedo, dices, es que no lo entiendo, es algo tan sencillo. Simplemente son tres pasos simples, cosas simples, y tengo que andarle pidiendo autorización. No es que le andes pidiendo autorización. La verdad es que yo aprendí algo. A veces hay gente que dice, déjalo, comento con mi esposa, o con mi esposo, o con mis hijos, a ver si mis hijos me dan permiso. No, no es eso. Te voy a ser honesto, muchas veces es no querer asumir la responsabilidad del error. Repito, a veces o muchas veces es no querer asumir la responsabilidad del error. ¿Por qué? Porque inconscientemente decimos, ah, yo voy a pedir opinión, porque si algo sale mal, es que tú me dijiste que sí lo hiciera. Eso yo no lo había aceptado en mi vida. Y es algo que a mí me atormentó mucho tiempo y fue ahí que entendí otro principio de riqueza que este capítulo enseña. Principio de riqueza 2 de este capítulo. Tu mayor obstáculo nunca está fuera, sino está dentro de tu mente, ¿ok? Y ese principio, básicamente, cuando tú lo aceptas, te partes en dos, pero también te libera. ¿No? O sea, no es malo aceptarlo, también te libera, porque mientras sigas creyendo que tus bloqueos están afuera, nunca podrás cambiarlos. Así cambien el gobierno que sea, porque al final del camino yo esté o no esté de acuerdo con la forma administrativa, yo como un buen administrador, ¿verdad? O en pos de pues obviamente te das cuenta cuando las cosas no van bien o van bien según sea el caso, pero eso no va a cambiar realmente los resultados en mucha gente. La gente no sabe diferenciar entre macroeconomía, microeconomía, y la microeconomía depende 100% de ti. Incluso en países primermundistas donde el dinero sobra, también hay millones múltiples de pobres. ¿Por qué? Porque la gente no tiene educación emocional, espiritual, en otras, y mucho menos financiera. Entonces, básicamente, cuando cambias tú, cambia todo lo que te rodea. Y justo este capítulo tiene una esencia central. El éxito no es un destino, es una consecuencia. Anótalo bien. El éxito no es un destino. Y cuando yo llegue, no, incluso te lo he dicho, a veces hay negocios que son cíclicos. Por eso yo le digo a las personas, deja de hablar de marcas, deja de etiquetarte. Tienes que entender que tú eres una esencia y tienes que estar preparado porque la vida es un constante cambio y el mundo es para los vivos. Y si tú no sabes qué quieres, pues nunca vas a detectar cuando llegue una oportunidad porque siempre te va a detener el miedo simulado de excusas.
Y por eso el libro deja claro este principio de riqueza. Principio número 3 de este capítulo. Para tener más, primero tienes que convertirte en más. Cosa que hablábamos desde el primer capítulo. Tus ingresos nunca van a ser mayores que tú mismo. Si quieres crecer tus ingresos, tienes que crecer tú. Por eso esto simula mucho como si tienes un vaso de medio litro y tú le quieres echar un litro. ¿Qué va a pasar con el otro medio litro? Pues los vas a despilfarrar. No es casual que en estas fechas la gente reciba dinero y cuando menos ve enero llega y está más endeudado. Eso no es casual. Y entonces este principio explica por qué muchas personas no avanzan. Quieren un resultado nuevo sin convertirse en una persona nueva y eso no va a pasar. Anótalo, no va a pasar, ¿no? Y eso no se puede seguir aceptando en tu vida. Tú no lo puedes aceptar. Yo te acepto y te amo como eres y eso quiero que lo sepan. Yo los puedo amar y siempre van a contar con un consejo, una ayuda y no te voy a cobrar por eso, ¿no? Pero tengo que decirte la verdad, ¿no? No existe éxito sostenible sin una mentalidad transformada, más bien, ¿no? No existe éxito sostenible sin una mentalidad transformada. Me encantó. Anótenlo, por favor, luego me lo pasan, porque esa parte me encantó. Entonces ahí viene la parte del miedo a fallar contra el miedo a no intentar. Son cosas muy diferentes, ¿no? Otra enseñanza incluso fuerte de este capítulo es justo este entender la naturaleza del fracaso, porque en realidad el fracaso no derrota a nadie, ¿no? Lo que derrota es la interpretación que le das. De hecho, mucha gente por eso no hace nada porque le da miedo equivocarse, cuando la equivocación es lo que te hace experto. ¿No? No te voy a decir, uy, soy el mejor comunicador, ¿no? La verdad es que no me jacto de eso. No te voy a decir, uy, wow, soy, pues no, me falta mucho, yo lo sé. Yo sé que quizá tengo mucho que aprender, pero el punto es cómo lo interpreto. No es el fin de la vida. Una pérdida de dinero no es el fin de la vida. Yo siempre le agradezco a Dios, Señor, mira, dame salud, dame vida, no me des, ponme donde hay, ¿no? En otras palabras. Y por eso aquí aparece este otro principio de riqueza número 4 de este capítulo, el fracaso no te detiene. La falta de acción sí. Repito, el fracaso no te detiene. La falta de acción sí. Y es donde entiendes que la riqueza favorece a quienes se mueven, no a quienes esperan. ¿Cuánta gente no conoces o quizá te ha pasado? A mí me ha pasado, me pasó muchas veces, donde uno se la pasa planeé, y planeé en su mente, y si hago, y si digo, y si hazlo, pero voy a preparar, y si no tengo esto, y si hazlo, ahora que regrese, ahora que se hazlo, hazlo, deja de esperar el momento perfecto. Deja de esperar que la gente te autorice a ser exitoso, no. Ahora, la realidad es que hay otra parte aquí importante. Todos tenemos una puerta que no nos atrevemos a abrir. Imagina esa puerta que te llama y que al mismo tiempo te da miedo, ¿no? Ese negocio, ese proyecto, ese sueño que aplazaste por años. El capítulo incluso enseña algo clave aquí que es el principio número 5 de este capítulo. Las oportunidades no esperan, se toman cuando aparecen, pero como tú no sabes qué esperas cuando llega, haces un cuento maravilloso porque no sabes qué es lo que estás buscando. Entonces hice un viaje y hice un libro de liderazgo de John Maxwell, o más bien John Maxwell lo dice en muchos libros. Dice, si tú nos, como decía, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Entonces, pues tienes que entender que esa parte, ¿no? Por eso es que las oportunidades no esperan. Las oportunidades son para quien las toman. Este mundo es para vivos. E incluso el mismo Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos vivientes. Ese principio mucha gente no lo entiende, pero no estoy hablando de religión, aclaro. Pero hasta cuando muchas veces lo estoy comentando, porque a veces nos portamos bien espiritufláuticos. Si Dios quiere, imagínate a Dios, no, no quiero, ¿no? O sea, imagínate, si lo puedes ver es porque lo puedes alcanzar. Dios no es tan cruel para mostrarte algo que no puedas llegar a eso, pero te tienes que esforzar. Es algo que muchas veces no entendemos y la mayoría de las mejores oportunidades de la vida, ojo, vienen disfrazadas de miedo. La mayoría de las mejores oportunidades de la vida vienen disfrazadas de miedo. Y son cruzando, y básicamente sí, cuando tú te atreves a cruzarlas, descubres que detrás había un nuevo nivel para ti. Justo ahí,
justo en ese momento. Yo recuerdo la primera vez que inicié una red de mercadeo, que fue que nunca les he contado esa historia, por ejemplo, cuando yo empecé en mi primera red, y no se los digo, uy, qué padre, pero pues así se presentó. Yo era un chamaquito de 18 años, no tenía ni un bendito peso en la bolsa. Mi mamá, yo quería ser psicólogo, imagínense, ¿no? Qué bueno que no lo fui, pobre de la gente que hubiera tratado. Yo no sé dónde hubieran estado ahorita. Pero hay una gran verdad. Yo quería ser psicólogo. De hecho, mi papá se quedó con no sé mi mamá qué carajos le ha de haber dicho mi papá, pero mi papá tiene o tenía la idea, no sé todavía, que yo reprobé todos mis exámenes y que por eso, después lo analicé, dije, mi papá, ¿por qué tiene esa idea? Y le voy a preguntar porque no quiero quedar con la idea. Digo, mi mamá, por más que le pregunto, no me contesta y ya no me habla mi madre, ¿no? Entonces, no, es que mi madre ya falleció. Son mis traumas, mis chistes, ¿ok? Entonces, no, mi mamá pues ya nunca le pude preguntar, pero apenas hace poco reflexioné en eso. Dije, ¿por qué mi papá tiene la idea que yo reprobé mis exámenes, todo lo que hice a la UNAM, a la UAM, a todas esas universidades? Mi mamá insistía que yo básicamente sí o sí estudiara yo soy técnico en informática en mi carrera técnica. Ya después estudié otras cosas, y actualmente sigo estudiando, pero realmente en su momento yo estudié informática. Entonces mi mamá decía, yo quiero que sigas tu carrera, que seas un ingeniero. Oigan, no mejor que un ingeniero, pero dices, oye, no es que seas ingeniero, no, es que tiene que ver cómo aplicas lo que sabes. Por eso hay tanto joven que no encuentra trabajo, porque está lleno de miedo, está lleno de incertidumbre, no se sabe comunicar, no sabe decir ni siquiera buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, palabras claves. Incluso yo vivo en una ciudad donde ese tema es muy común, aquí se caracteriza, no todo el mundo, pero sí mucha gente que no saben ni siquiera contestar un buenos días. Y muchos jóvenes dicen, ¿y como para qué quiero? Pues es que es el principio de la comunidad, es el principio de la relación. La gente, anótalo ahí, las personas que no se saben relacionar les cuesta trabajo hacer negocios. Entonces, obviamente es parte fundamental del proceso que tú tienes que aprender a transformar. Y regresando a la historia, me acuerdo mucho que mi mamá decía, no, hijo, es que yo quiero que termines tu carrera, que seas ese ingeniero exitoso y bla, 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 ¿no? Entonces, mi mamá me propuso algo que obviamente yo no me podía resistir. Mira, hijo, si aceptas estudiar la ingeniería, yo te pago una escuela privada. No, pues eso fueron música para mis oídos, imagínate, o sea, no es que yo haya nacido, uy, en pobreza extrema como mi papá, orgullosamente lo digo, y yo le pedí autorización de poder, de poder básicamente yo compartir esta historia, pero para quien no sepa, mi papá fue un orgullosamente niño de la calle. ¿Me explico? Y de ser niño de la calle, fue obviamente avanzando en la vida y jamás nadie, bueno, principalmente ni el gobierno, nada, no fue como que, ay, no, o sea, mi papá hoy en día pues es jubilado, pensionado, trabajó, se esforzó, hizo cosas y obviamente pues es un gran ejemplo a seguir, ¿sabes? Pero obviamente pues a pesar de que nosotros como hijos, yo no te puedo decir, uy, viví en excesos de carencias ahí, digo, eso más lo viví en las carencias ya de soltero, ya después les cuento esa historia. Me acuerdo que mi mamá me decía, hijo, si tú estudias, te pago la escuela privada. Dije, wow, sí lo acepto. Y me acuerdo que en el primer mes, básicamente en el primer mes, hubo un congreso. Iba a haber un congreso más bien en la escuela. Y nos invitaron, ¿no? Oigan, ¿qué creen que va a haber un congreso? No me acuerdo ni en qué estado era, pero me acuerdo que costaba 7,000 pesos ese congreso. Me acuerdo muy bien, me acuerdo claramente de esa historia. Y esto no lo estoy contando como para que, ay, que sea motivante y vayan y háganlo. No, la verdad es que fue una locura muy fuerte, pero creo que si no hubiera pasado así, yo hubiera seguido, no sé qué camino hubiera tomado. El punto es que para no hacerle la historia larga, me acuerdo mucho que en esa ocasión yo andaba buscando trabajo. Mi primer trabajo fue repartir volantes, fue repartir flyers. Ahí, con la gente, me acuerdo que era una escuela para terminar la preparatoria, y la gente agarraba los volantes, me los aventaba en los pies, me rechazaba. Y ahí es donde te das cuenta por qué la gente no tiene éxito en la vida, porque no se sabe relacionar. Repito, no es amable. Amable es cuando investiguen qué significa la palabra amable y van a cambiar mucho su perspectiva. Entendiendo esta parte, chicos, pues, ¿qué les puedo decir? Ahí pasó que una chica me dice, oye, ¿qué andas buscando trabajo? Dice, sí, no, es que yo me dedico a la nutrición y no sé, que yo pensaba que iba a atender una tienda naturista, no sé, algo así yo me imaginaba. Entonces, pues cuando llegué yo al lugar, una bola de locos aplaudiendo y pam, pam,
pam. Me acuerdo mucho de la musiquita. Llegaba y dije, no, yo quería salir, no podía. O sea, ya decías, no, pues escucha la información, shalala. Bueno, para no hacerles el cuento largo, me inscribí. Ya se imaginarán algunos qué empresa era. Y pues en aquel tiempo empecé yo ahí, ¿no? Empecé yo con las capacitaciones, llegué con la cajita de los sueños a casa y lo primero que recibí es, no, ¿cómo crees? Eso no es cierto y no sé qué. Bueno, pero esa no fue la peor locura. La peor locura es que a mi mamá le dije, mamá, va a haber un congreso en la escuela. No, estás loco, tú dijiste que me ibas a apoyar, ¿no? Entonces mi mamá, pues la verdad es que, pues, de una tarjeta de crédito consiguió y sacó dinero para darme ese dinero, los 7,000 pesos, recuerdo muy bien. Ese día yo iba bien contento a la escuela y me habla la que me inscribió y me dice, Rubén, Rubén, ¿dónde anda? Le digo, pues voy a la escuela, yo entraba a las 5 de la tarde. ¿Y no será que solo por hoy puedas faltar? Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que va a venir un millonario. Cuando me dijo un millonario, dije un millonario. Después me enteré que era, así se le llamaba al rango. Era un rango mi equipo de millonario. Y que por cierto, no ganaba mal, pero pues no era un millonario, ¿no? Por eso la gente está tan traumada con que ya eres millonario. No te sirven 10,000. Si tú me enseñas que eres millonario, yo me atrevo a ganar 20,000 pesos, ¿no? O sea, qué loco. Pero bueno, el punto fue que para no hacerles el cuento largo, llegó a esa reunión, empieza a contar su testimonio, cuántos países había viajado, etcétera. Yo desde ahí me visualicé que iba a viajar por el mundo. Si supieran cuántas burlas no recibí cuando yo decía que yo iba a viajar, hoy gracias a Dios, 7 países después les puedo compartir que no fue sencillo, pero tienes que poner esa meta en tu mente. Entonces a mí me daba miedo y me acuerdo que decía, bueno, sí, sí quiero. ¿Cuál es el primer paso? Asociarte. Ya lo hice. El segundo paso, hazte constructor. ¿Y qué necesito para hacer eso? 7,000 pesos. ¿Qué traía yo en la bolsa? Sí, señores, así como lo escuchan, ¿no? Se escucha de risa, o no sé qué piensas, pónmelo en el chat, pero realmente, incluso estás viendo esto en YouTube, a comercial, no olvides suscribirte a mi canal para que te lleguen notificaciones, muy importante, y déjame tus comentarios, ¿no? Pero bueno, continuamos. Básicamente, pues agarro y pago los 7,000 pesos. Ya me acuerdo, no fui a la escuela y llegué con todas las bolsas de producto. Tal vez por eso estoy traumado en que la gente tengan que meterle el paquete endeudes, el paquete arrepientas, el paquete no, porque a veces, la verdad es que yo no me endeudé en esa ocasión. O sea, la verdad es que mi mamá obviamente puso el grito en el cielo, mi papá no se diga, y recuerdo muy bien que en esa experiencia pues fue algo tremendo porque íbamos avanzando en el trayecto y ese producto yo lo desplacé en menos de 15 días, que 7,000 pesos de producto a socio yo lo dupliqué en menos de 7 días. Obviamente dije, mamá, mira, mamá, no voy al Congreso, aquí está. De hecho, al tiempo yo ya no iba a la escuela. Mi papá, no fue mucho tiempo, mi papá también luego, ay, no, es que te daba yo la colegiatura. Fueron 2 colegiaturas que me dio, pero es verdad, la segunda ya no fui a la escuela. Yo no sabía decir cómo decirle a mis papás. Imagínate, mis papás, no, hijo, es que tienes que estudiar muy fuerte para encontrar un buen trabajo y asegurar tu futuro. La verdad es que no es cierto. Yo he comprobado a la vida que sí es importante estudiar, claro. Yo actualmente sigo estudiando. Es más, no me había titulado. Y la verdad es que no es cierto. O sea, tú puedes tener un estilo de vida genial sin estudios, pero también es contraproducente porque es importante. Yo estoy a favor de la preparación porque cuando tú tienes un aparente éxito sin estudios, un aparente éxito sin educación, por eso estamos dando estos temas, también es contraproducente. Te puedes volver muy soberbio, te puedes volver una persona que siente que el dinero lo es todo y no es así. Entonces, esta historia te la quise contar, no estaba planificada, pero te la quise contar porque muchas veces eso pasa dentro del proceso y la verdadera transformación, pues es lo que te quiero compartir, no es glamorosa, ¿no? La gente quiere resultados, pero no siempre quiere el proceso. ¿Cuánta gente se la pasa aplaudiéndole al líder? Sí, mi líder, qué bueno. Bueno, está padre, pero ¿y tú cuándo? Es momento de que digas, yo también, obviamente tienes que edificar para que te edifiquen, eso es clave en la vida, pero también tienes que empezar a tomar las riendas de tu vida. Y aquí va uno de los principios más fuertes del capítulo, que es el principio 6 del capítulo, paga el precio del crecimiento y la vida te pagará con abundancia. Paga el precio del crecimiento y la vida te pagará con abundancia. Ese precio no siempre es dinero, ¿no? A veces es disciplina, es pagar con tiempo, es pagar con enfoque, es pagar con estudio, con esfuerzo, el decir me voy a comprometer a hacer esto o aquello y que lo hagas. Pero cada semilla que plantas en tu desarrollo regresa multiplicada. Eso te lo puedo afirmar. Y el liderazgo que este capítulo enseña básicamente también habla de un tipo de liderazgo muy particular. El libro
que se construye desde la coherencia y la acción, ¿no? El liderazgo, que se construye desde la coherencia y la acción. Y aquí aparece otro principio poderoso. Un líder no convence, un líder inspira con el ejemplo. Por eso tanta gente que hace red de mercadeo fracasa, porque quiere que otros prospecten, ellos no. Otros contacten, ellos no. Otros se conecten a la clínica, ellos no. ¿Me explico? Y andan buscando el garbanzo. Quieren que su líder le haga todo y ellos no quieren hacer nada. ¿Sí me explico? Entonces, ni participar, ni hacer nada. O sea, todo eso es clave. Y eso es una mentalidad de seguidor. Es que yo tengo éxito si mi líder viene y me ayuda. ¿Qué entiendes por ayudar? ¿Que te haga las cosas? ¿Que prospecte por ti? ¿Que vaya y abra la boca por ti? ¿Que se tome el producto por ti si es que es producto? ¿Que se lo unte? Eso no lo puede hacer tu líder. Eso lo tienes que hacer tú. ¿Me explico? Por eso tú tienes que tener una mentalidad de liderazgo. Y cuando tú avanzas, tu equipo avanza. Cuando tú creces, tu entorno crece. Cuando tú te elevas, elevas a los demás. Y los que no quieren crecer solitos, ¡pum! Rebotan porque no se sienten, obviamente, con esa situación poderosa. Entonces, una pregunta que puede cambiarlo todo. Dentro de este capítulo incluso hay una pregunta que funciona como una brújula. Anótala. Anótala, anótala. ¿Qué pasó? ¿Qué paso puedo dar hoy, aunque sea pequeño, que me acerque a mi mejor versión? El solo hecho de meter esta información a tu mente, estarla estudiando, créeme que te pone un paso adelante de millones de personas que solo quieren, que se la pasan escuchando cosas, pero no acceden a nada, no reflexionan en nada. Yo muchas veces en mis equipos, y lo tengo que decir, yo, cuando me dicen, Rubén, es que encontré un material, ¿ya lo aplicaste? O sea, si no se ve aplicado en tu vida, ¿cómo te atreves a veces a querer instaurar algo que no has querido instaurar en tu vida? Y no es que el material no sea bueno o sea malo, pero la gente recibe el material a veces de cuando sí hay un pequeño testimonio en esa vía. Y así funciona, no nada más en el material, en una empresa, en una propuesta. No tienes que ser millonario, pero al menos tú tienes que creer en lo que estás haciendo. Entonces, ahí viene esa parte, ¿no? Que te decía. Y es otro principio de riqueza. Los pequeños pasos diarios crean resultados extraordinarios. Repito, los pequeños pasos diarios crean resultados extraordinarios. Y no se trata de hacer algo perfecto, se trata de hacerlo constante. Y para ir cerrando este podcast, déjame decirte que el juego cambia cuando tú cambias. Y quiero cerrar básicamente este episodio dejándote un último principio, quizá el más importante, no el más fuerte, pero sí el más importante, que es el principio número 9 de este capítulo. Dice, tu vida no mejora por suerte, mejora por decisiones. Así que si tú creías que la gente se va a acercar a ti cuando tienes cara de fuchi, cuando todo le ves un pretexto, cuando todo le ves un pero y cuando reclamas algo sin siquiera investigar, olvídalo. No va a funcionar. Es parte del punto. Y cuando tú cambias, todo tu mundo cambia contigo. Tu mentalidad, tus ingresos, tu energía, tus relaciones, tu visión. Todo se mueve cuando tú te mueves. Este capítulo es un llamado directo a dejar la excusa, el miedo, la duda y a despertar a la mejor versión de ti. Porque al final, el juego de tu vida cambia cuando tú cambias. Y hoy, no mañana, hoy puedes decidir cambiar. Ese poder nadie te lo va a quitar. Así que chicos, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. La verdad es que estoy muy contento y recuerda, si estás escuchando esto en YouTube, no olvides suscribirte, déjame tu like, déjame un comentario. Es lo único que hay que hacer para poder seguir manteniendo vivo este canal. Y obviamente, pues los que están en vivo conmigo, pues puedes agregar a cualquier persona a esta clínica. La intención es poder alcanzar la mayor cantidad de personas, obviamente con información de alto valor. Si lo consideras importante, compártelo con las personas que creas que puedan escuchar esta información. Y recuerden que sus comentarios siempre me ayudan a crecer y a ser mejor persona. Así que les mando un fuerte abrazo, chicos. Dios me los bendiga. Recuerden que los amo mucho y los quiero ver triunfar. Nos vemos en la próxima. Saludos.